Bueno niños, hello, bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube en Transformarte Podcast, un episodio más de mi podcast y me pueden también seguir por Spotify, por Amazon Music, por Apple Podcast y Google Podcast. Por ahí estoy como Transformarte Podcast. Recuerden que esto es una mezcla entre Transformarte Podcast y Entrena tu mente oficial. En este episodio hablaremos de un poquito de la gente imprudente y de la gente que se encarga de transmitirle traumas innecesarios a las otras personas sin darse cuenta. Todo empieza porque en mi casa, desde chiquita, en mi casa, todos mis primos desde pequeños han sido todos como muy gorditos. Yo también desde chiquita hemos tenido como todo sobrepeso. No se sabe por qué, si es genética o simplemente es por los hábitos y la alimentación que se lleva, porque eso también afecta mucho. Y también cuando la mamá tiene una mala alimentación o bueno, una vida que no es tan saludable, en sus genes le transmite eso también al feto y cuando el niño nace también dicen que la genética puede ser así, pero muchas veces es también porque esos genes ya tienen esa información de esos hábitos y esas cosas que tenía la mamá y los niños pueden hacer de esa manera. Siempre, como les digo, no me crean, investiguen todo, pero eso es lo que yo he investigado y lo que yo he aprendido porque lo he estudiado mucho porque desde niña he tenido pues sobrepeso. Y no solamente yo, sino que también mis hermanos, mis primitos también lo han tenido. Entonces, bueno, todo empieza desde que yo estoy chiquita, o sea, obviamente cuando uno está pequeño, uno no es consciente de muchas cosas porque uno está disfrutando su niñez, uno está enfocado en jugar, en crear juegos, en ir a estudiar, en compartir, en correr, en todo menos el físico y los hábitos. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, las personas adultas, que eran como las hermanas de mi abuela, yo me terminé de criar con mi abuela, y las hermanas de ella llegaban a la casa y nos decían, ay, pero cómo están de gorditos, ay, pero vea, ya tienen mucha pancita, ay, pero mire cómo están de cachetones. Y claro, uno niño, uno como que no le da importancia, pues no le daba tanta importancia porque cuando uno crece uno se da cuenta que sí le daba importancia porque eso queda grabado en el subconsciente y uno después cree que algo está mal con el cuerpo de uno y resulta que son las personas que son las imprudentes y están mal ellas. Entonces empezaban a decir ese tipo de cosas y cuando uno crece uno cree que pues que uno no se ve bien si está de esa manera, que eso es malo, que bueno, todo lo negativo y eso crea inseguridades y también baja la autoestima y hace que el niño no se muestre tal y como es en su personalidad o también afecta el desarrollo cognitivo del cerebro porque uno cree que está mal. Entonces, bueno, son muchos factores, pero entonces ese tipo de personas que le dicen eso a los niños, obviamente antes la gente no tenía como el conocimiento de que uno no podía estarle diciendo eso a las personas, pues porque no es nuestro deber y no es nuestra responsabilidad ni siquiera la manera de decirlo a un niño. Se debería decir al papá si es que lo va a decir uno. Entonces, yo me vi envuelta en muchas situaciones así, pues porque obviamente yo crecí con mi abuela y llegaban muchas señoras y decían ese tipo de comentarios y ya que como nosotros vivimos en una cultura que es como superficial y también como súper que hay que cuidarse, que las mujeres tienen que hacer dieta, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que cuidar la casa, que tienen que trabajar, bla, 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 tienen que estar bonitas. Entonces, claro, una presión social hacia las mujeres súper grande, hablo desde mi punto, que ya cuando yo empecé a estudiar, empecé a entender, empecé a leer, empecé a entrenarme, empecé a trabajarme, yo vi que eso está súper mal y que uno se va volviendo así también hacia otras personas, que uno no debería de ser así y que uno debería de controlar sus pensamientos y la conexión de su cerebro con la boca. Entonces empecé a investigar y justamente hace poquito yo vivo con mi abuela y hace poquito llegó una hermana de ella, otra señora, con su nieta y la niña también tiene sobrepeso y es una niña. Mi abuela muy indiscretamente fue a decirle a la niña como que, ay, no, pero como está de gordita, como no sé qué, y yo la miré y de una retrocedía cuando yo estaba niña. O sea, literalmente yo me vi en la niña y yo retrocedí el tiempo y vi a mi abuela. Y yo, oh, o sea, literalmente la niña la miró como sintiéndose mal.
pero no le di importancia, ella siguió jugando, pero yo le dije a mi abuela, o sea, usted no sabe qué cosa usted le está diciendo a un niño que probablemente eso le quede grabado en su cabeza, usted lo dice sin intención o solo por un comentario y ya, pero ese comentario ya se queda grabado en la cabeza de esa niña, probablemente para siempre, ojalá que no, pero muchas veces pasa. Entonces ahí es donde se empiezan a crear esos traumas que cuando uno ya está adulto tiene desde niño con personas que llegan así a decirnos cosas sin ni siquiera nosotros pedir la opinión. Bueno, me tocó sentar a mi abuela, explicarle, decirle, ay, pero eso no es para tanto, sí, sí es para tanto, porque primero es una niña, no tiene por qué escuchar eso. Segundo, uno no tiene el deber de decirle a los papás porque los papás son los responsables de cuidar a sus hijos y son los responsables de ver qué alimento le está dando a su hijo y cómo está viviendo también la niña. Tercero, pues uno al final no le importa tanto porque uno no va a ir a cuidar de ese niño. Entonces, obviamente es como meterse en un espacio donde a uno no lo están llamando y tampoco uno va a hacer nada por corregirlo. Entonces, es mejor quedarse callado. Y bueno, yo le expliqué todo eso a mi abuela y me hizo pensar en las personas imprudentes. Bueno, eso fue como un punto desde mi experiencia, pero yo les quiero decir. O sea, si uno no tiene nada bonito que decir, si uno no tiene como, o sea, si uno no está metido en las familias ajenas, si uno no está como, si uno no le está afectando eso en su vida, uno porque tiene que ir a opinar sobre los cuerpos de otros, sobre los cuerpos de los niños, sobre los cuerpos de las personas, cuando uno tiene un espejo en su casa y uno se está mirando. Entonces es mejor uno quedarse callado y no empezar a criticar y hablar de las personas a sus espaldas, cómo se ve, cómo es su aspecto, cómo se muestra, porque eso no es problema de nosotros, no es responsabilidad de nosotros, sino de las personas mismas. Incluso hasta teniendo una pareja. Eso, por ejemplo, eso yo se lo valgo mucho a Esteban porque Esteban conmigo nunca, jamás se ha metido cuando yo he subido supremamente de peso por estrés, porque muchas veces la gente piensa que, ay, no se cuida, no se cuida, no, hay cargas de estrés que son súper super grandes y eso hace que uno suba de peso sin medida, sin ni siquiera uno comer muchísimo. Las cargas también emocionales, a veces uno no se siente bien, a veces uno está triste, uno tiene problemas también en su casa, entonces obviamente hay muchas condiciones que nadie sabe, que nadie ve, para que otra persona venga y le diga cosas que son basura para que usted afecte literalmente la vida de las otras personas haciéndolo sentir mal. Entonces, no es nuestro deber estar haciendo sentir mal a la gente, no es nuestro deber estar diciendo comentarios sin sentido y no es nuestro deber meternos en cuerpos y vidas ajenas. Ese problema también lo tenía mi papá, o sea, lo tiene porque literalmente a todo el mundo opina sobre su cuerpo y yo odio eso con todo mi ser. Porque yo digo, o sea, no, uno tiene que opinar sobre su propio cuerpo, si uno no se siente bien con uno mismo, no tiene que trabajar su propia autoestima, pero nadie tiene por qué estar escuchando como basura que sale de su boca cuando en realidad a usted ni siquiera le importa a la otra persona. Entonces, ese es como mi mensaje de hoy en este podcast porque pues pasó hace poquito lo de la niña y me quedó sonando en la cabeza. He visto muchas situaciones con mi papá y son como personas adultas que deberían de ser conscientes, pero pues entiendo que en ese tiempo no tenían como las herramientas para aprender. Yo por eso le explico a mi abuela porque ella no consume internet ni sabe buscar en internet, pero yo soy como su puente a la comunicación y al entendimiento. Entonces, siempre que ella hace ese tipo de cosas, yo siempre se lo recuerdo como que, y mi abuela la verdad lo asimila súper bien, a pesar de que es una señora adulta, ella lo asimila súper bien, pero mi papá, que es un señor que sí consume como el internet, debería de tener un poquito más conciencia sobre eso, porque pues tengo mi hermana, que mi hermana es una adolescente y uno en la adolescencia tiene miles de inseguridades y esas cosas ella las está escuchando como hablando de las mujeres, que las cirugías plásticas, que depilarse pues, el bigote, que depilarse la cara, que hacerse no sé qué, o sea, literalmente las niñas se llenan de tantas inseguridades que literalmente se tapan la cara para ya no mostrarse al mundo, ya no se toman fotos, ya no comparten, no ríen, no son como felices porque están llenas de inseguridades. Y eso lo crea la misma familia y las mismas personas que están alrededor. Entonces es como un llamado a decir no más, o sea, las niñas tienen que ser, los niños tienen que ser, si están gorditos está bien, están en su proceso de desarrollo,
Si uno de verdad le interesa al niño, dígaselo al papá, vea, y si el papá ya no quiere, pues ya no hay nada que hacer, pero uno debe de preocuparse por su propio núcleo y tratar de ser consciente y dar lo mejor como hacia su familia y no solamente como criticar y tirar basura, sino más bien ayudar y aportar. Entonces, ese es mi mensaje de hoy y espero que me sigan y se suscriban en Transformarte Podcast. Ya saben que me consiguen en Spotify, Apple, Amazon y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio y espero que este haya sido cortico. Bye bye y gracias.